El componente sesión del proceso principal resulta muy útil cuando en nuestra aplicación, a lo largo de su ejecución, tenemos que almacenar ciertas variables, ciertos parámetros y queremos compartirlos entre las distintas pantallas. El objeto sesión es una propiedad del Web Contents. Se puede acceder a ella de dos maneras, o bien a partir del propio Web Contents, de esta manera, o bien requiriendo del módulo Electron el componente sesión. Es un componente que, aunque pertenece al proceso principal, en realidad, y se crea una vez, por defecto, se crea una vez que el proceso principal se ejecuta, es realmente asociada y compartida a todas las ventanas, es decir, a todos los procesos renderer. Y además es persistida en disco. Esto significa que las variables que almacenemos en ella podrán ser recuperadas cuando la aplicación se cierra y se vuelve a entrar. Veámoslo con un ejemplo. En este ejemplo he creado dos ventanas, la ventana principal que venimos utilizando desde el principio y una ventana secundaria, y simplemente por crearlas pues ya van a tener acceso a un objeto sesión que se crea cuando se inicia la aplicación, cuando se inicia el proceso principal. Para ver cómo funciona esto, vamos a abrir en ambas ventanas las herramientas de desarrollo. Las herramientas de desarrollo podemos abrirlas de esta manera, o cuando se abren las ventanas utilizando la combinación de teclas o desde el menú, que hay una opción para abrir la ventana de desarrollo. Ejecutemos la aplicación. Aquí tenemos la ventana principal. Aquí tenemos la ventana secundaria y aparece la ventana de depuración en cada una de los procesos renderer de las ventanas. Cada ventana de depuración es independiente. Cada proceso renderer tiene su propia ventana de depuración. Esta herramienta, las DevTools, es decir, las herramientas de depuración, seguro que para cualquiera de vosotros que hayáis hecho desarrollo web os serán muy conocidas, archiconocidas. Bien. El objeto sesión en realidad es un objeto que abstrae o que implementa o que da acceso a todas estas opciones de almacenamiento. Aunque se crea en el objeto principal, realmente es utilizado por los objetos renderer. Bueno, pues esa sesión que se crea es compartida por todos los objetos renderer y además persistida. Si yo aquí creo una variable, vemos que... Perdona, vamos a ejecutarlo otra vez. Esto, aquí está. Bien, como vemos, esa variable que creé, pues forma parte de la sesión, concretamente del local storage, y se comparte entre las dos ventanas. Si yo ahora creo otra variable en esta ventana, pues, aunque no aparece aquí, si lo vuelvo a ejecutar, veremos que sí aparece. Aquí está, exactamente. ¿Vale? Lo voy a hacer al contrario. Y lo mismo. En realidad hay algún fallo que no estoy controlando, lo siento, pero aunque no aparezca en el momento en el que estoy tecleándolo aquí, realmente se comparte con la otra ventana y lo vemos dado que cierro la ventana y vuelvo a abrirlo y aparecen estas variables. Bien, pues este es el funcionamiento de la sesión. Es importante saber que para acceder a los valores de la sesión, a los valores que vayamos añadiendo a la sesión, podemos hacerlo desde los procesos renderer, pero la API de Electron no ofrece ningún método para acceder a esas variables. Lo que siempre podemos hacer es utilizar el objeto local storage de los procesos renderer y almacenar ahí las variables que nos vengan bien. Hay veces que posiblemente no queramos compartir
la sesión entre las distintas ventanas, sino que queremos que haya una sesión independiente para cada ventana. En ese caso, podemos crear particiones y asociarlas como sesión a las ventanas que nos vengan bien, a las que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos que la primera ventana tenga una sesión que sea independiente de la segunda y que no compartan datos, podemos añadir el objeto sesión y justamente aquí al principio creamos una nueva sesión para la ventana principal a partir del objeto sesión. Le damos un nombre y la asociamos como preferencia web a la ventana que nos venga bien. En este caso, sesMain. A partir de este momento, veis que han desaparecido en la ventana principal los valores que previamente habíamos almacenado y que antes eran compartidos. Porque ahora la sesión de esta ventana y la sesión de esta ventana son distintos e independientes. Yo aquí puedo meter los valores que quiera y no son compartidos por esta aplicación, perdón, por esta ventana. El problema ahora mismo es que cuando cierro la aplicación y la vuelvo a abrir, pues se pierden los valores de la sesión nueva que acabo de crear. Y eso es porque por defecto las particiones de las sesiones no son persistentes. Pero es muy sencillo hacerlas persistentes. Simplemente colocando el prefijo persist, vemos que esté bien escrito, en el nombre de la sesión, se hace que la nueva sesión, sea persistente. Bueno, aquí se me ha ido un poco de madre esto. Vamos a volver a Application, Local Storage. Vale, ahora sí puedo empezar a meter aquí datos. Y cuando vuelva a abrir la ventana, esos datos no desaparecen. Acabo de hacerlos persistentes. Y este es el funcionamiento y el uso del objeto sesión. Sin lugar a duda, Dialog es uno de los componentes más útiles de la API en el proceso principal y de los que más se usan a la hora de desarrollar aplicaciones de escritorio. Se trata de la creación de diálogos nativos del sistema operativo, del gestor de ventanas del sistema operativo. Electron nos ofrece 4 tipos de ventanas de diálogo. La ventana para apertura de ficheros, la ventana para guardar ficheros, la ventana de mensajes, en la que se le pueden responder varias opciones, que vimos un ejemplo de hecho al principio del curso, y una ventana de error. Estas ventanas se pueden llamar tanto asíncronamente, si pasamos el argumento callback, como síncronamente, si no lo pasamos. Es decir, la diferencia entre que se ejecute de forma síncrona y bloquee el hilo de ejecución, o asíncrona y no bloquee el hilo de ejecución, es que se le pase esta función o que no se le pase. Por otra parte, hay que decir que desafortunadamente no hay soporte para diálogos con formularios genéricos. Si necesitamos hacer un diálogo con formularios a medida, tenemos que hacerlo utilizando ventanas modales y elementos de formulario HTML. De hecho, en el ejercicio final del curso tendremos que hacerlo esto para cumplir los requisitos de la aplicación. Veamos un ejemplo de cómo funcionan los diálogos. Nos vamos al código y lo primero que tenemos que hacer, si queremos utilizar los diálogos, es
requerirlos, es decir, importarlos del módulo Electron. Una vez que lo hemos importado, si queremos crear un diálogo de tipo nativo, perdón, tipo síncrono, pues podemos hacer algo así. Let file, vamos a crear por ejemplo un diálogo de apertura de punto show, perdón, dialog punto show open dialog. El primer argumento que pasamos es ese diálogo a qué ventana va a pertenecer, en este caso a la única que tenemos, la main window. Después podemos pasarle un objeto con opciones. Las opciones podemos ver en la documentación. Y como queremos que se ejecute de manera síncrona, pues no le pasamos el tercer argumento, que es el callback. Simplemente, cuando se responda, pues vamos a volcar en pantalla el fichero que hemos seleccionado. Ejecutamos la función, aparece este diálogo, que es un diálogo nativo del sistema operativo. Escogemos un archivo y vemos que se intercepta, o sea, se responde, el diálogo una vez que lo hemos hecho de forma síncrona. Entonces, una vez que elegimos el fichero, se almacena nuestra variable y se muestra por pantalla. Importante, hemos abierto de forma síncrona el diálogo. Significa que aquí el código se queda bloqueado hasta que no se responde. La otra forma de llamarlo sería pasando un callback. Aquí ese callback le pasaríamos una función cuyo argumento sería el fichero y cuya implementación sería la que nos viniese bien, en este caso simplemente mostrar por pantalla el nombre del fichero. En este caso vamos a poner aquí imprimir por pantalla cualquier cosa para que veamos cómo al pasarle este tercer argumento la llamada se hace de forma asíncrona, no se bloquea el programa y incluso aunque no respondamos, el programa sigue ejecutándose y mostrará esto por pantalla. Vamos a comprobarlo. En efecto, vemos cómo ha ejecutado esta línea del programa, cómo se ha ejecutado esta línea del programa sin que hayamos respondido todavía a la selección del fichero. Ahora, cuando seleccionemos el fichero, por ejemplo este, se intercepta ese evento y tenemos, igual que antes, el fichero seleccionado. Y esta es la forma en la que funcionan este diálogo y el resto de los diálogos también.